Bueno, Valentín, pues buenos días. Nos ha citado aquí FIDE para que hablemos del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que es un proyecto, estamos de acuerdo, ahora vamos a hablar sobre lo que es el texto, la contextualización, pero claramente ya para empezar es un proyecto que ha suscitado, yo creo que un enorme interés, desde luego en las Cortes Generales, porque habrás visto ya que ayer se publicó en el Diario Oficial de las Cortes las enmiendas, que son más de 550 páginas de enmiendas. O sea, es una cosa tremenda, otra cosa no, pero ha suscitado debate e interés, sin ninguna duda, como lo merece, ¿no? Vamos a empezar un poco, si quieres, por la contextualización de dónde está esto, ¿no? Yo creo que es un anteproyecto y ahora un proyecto en las Cortes que bueno, ha venido a ser aprobado por el Gobierno y presentado en un momento que probablemente es totalmente ajustado, quizás se ha adelantado algo, ¿no? Y en un momento histórico para la Unión Europea y para España, por todo lo que nos viene por delante, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero, la verdad es que esta idea de las conversaciones de FIDE es una excelente idea, ¿verdad? Además, sí, señor. Me parece que en este caso, es, como muy bien dices, muy oportuno, porque tú ya sabes que desde el sector privado, desde el sector industrial particularmente, la verdad es que llevamos reclamando un marco jurídico como este desde hace ya bastante tiempo. Entre otras cosas, porque cuando vemos las tendencias, sobre todo por ahí fuera, te das cuenta que el proceso de transición energética, que es el apellido de este proyecto de ley, Cambio Climático y Transición Energética, el proceso de transición energética, que es, como sabemos, la base de la lucha y del problema del cambio climático, este proceso viene acelerándose yo diría que en los últimos 5 años de una forma muy espectacular, sobre todo porque tanto las fuentes energéticas, las renovables básicamente, han ido ajustando sus precios de una manera progresiva en los últimos años, como porque los inversores, yo diría que de 5 años a esta parte, han empezado a cambiar sus flujos de inversión y la localización de sus inversiones hacia sectores cada vez más bajos en carbono. Entonces, lo que vemos nosotros desde el sector privado aquí en España es que se está gestando como una especie de cuarta revolución industrial o una revolución industrial verde que tiene mucho que ver con todo el tema de las energías renovables, con la transición energética y que si no tenemos un marco jurídico adecuado podemos perder las oportunidades que están detrás de esta agenda. Sí, bueno, de hecho, o sea, no, supongo es lo que tú acabas de decir ahora, pero o sea, esta ley, o sea, lo que estamos, como dices, es en un momento de una descarbonización, y de eso va la ley en enorme medida. Más en general, que también yo creo que es lo que estaba diciendo, ¿no? Más en general una tendencia hacia una economía más verde, ¿no? Y bueno, quizás ya no está tan ligado con el anteproyecto, pero sí subyace al anteproyecto, es ir hacia una economía más digitalizada, ¿no? Que eso, sí, eso está claro también, sí. Claro, y eso o sea, realmente de lo que estamos hablando es, tanto a nivel de España como a nivel europeo, de una economía más competitiva y de más futuro. Porque lo que sí está muy claro es que esta mezcla entre la agenda digital y la agenda de descarbonización y de transición energética van a cambiar absolutamente el panorama económico en Europa. De hecho, el Green Deal es el marco de competitividad europeo para los próximos años, para las próximas décadas incluso, y está totalmente apalancado en una economía verde descarbonizada, como elemento de competitividad para Europa. España, además, está muy bien posicionada para aprovechar esas oportunidades. Por eso es tan necesario avanzar con este proyecto de ley. Correcto. Y si quieres ya, digo, por acabar de marcarlo quizás, ¿no? Esto que ha venido, porque ha venido después el paquete este de los 750.000 millones de euros, que es el Next Generation y que se concreta en España con este plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Que en el fondo, hombre, yo creo, ahora tú me dirás tu opinión, yo creo que la ley será en su momento una pata muy importante para permitir la implementación de este plan, no la única, porque de nuevo el plan quizás
también toca, pues eso, toca, entre otras cosas, pues el tema de la digitalización, que yo creo que expresamente no se toca en el proyecto de ley, pero que subyace, como decíamos, pero que clarísimamente confluyen, ¿no?, en la misma dirección y, como decía, pues probablemente la ley va a ser un instrumento muy, muy, muy importante para que este plan pueda llevarse a buen término, ¿no? Absolutamente, porque fíjate, la cuestión es que es verdad que ahora nos hubiera gustado, fíjate, tener el marco jurídico ya aprobado y en vigor, porque para activar las inversiones que son necesarias en el marco del EU Next Generation, sabes que en principio nuestro país tiene asignados 140.000 millones de inversión. Correcto. Estas inversiones se tienen que activar en los 3 próximos años. Todavía tenemos dudas de si vamos a ser capaces de activar estas inversiones a esa velocidad en lo que hay que activarlas, porque aquí no se trata de invertir en cualquier cosa, se trata de invertir en proyectos alineados con esta agenda verde que decíamos, europea, y agenda de descarbonización europea. Segundo, que sean capaces de generar empleo a corto plazo de forma intensiva. Tercero, que sean transformadores del modelo económico. Claro, esos mimbres son complicados de ajustar. Y lo que nos hubiera venido muy bien es tener ya ese marco jurídico, porque ese marco jurídico nos da la base para muchas cosas, para atraer la inversión privada, que puede multiplicar los 140.000 millones de inversión pública, para dar certidumbre a las inversiones a muy largo plazo, porque date cuenta que estamos hablando en gran medida de infraestructura energética. Si tú no tienes un marco jurídico estable y tienes visibilidad del modelo energético en los próximos años, incluso décadas, es muy difícil invertir y atraer capital privado de forma masiva, porque una parte muy importante de esas inversiones tienen periodos de retorno muy largos, a veces de más de una década. Totalmente. Entonces, fíjate, tú decías, a lo mejor nos hemos anticipado, yo creo que no. De hecho, yo diría que, aunque se ha acelerado mucho en esta última legislatura el proceso de elaboración y de aprobación de la ley, yo digo que llegamos tarde ya, que esto lo deberíamos haber tenido antes. Bueno, pero espera un segundo. Pero ahí lo dices tú y me parece bien porque eres muy ambicioso, eso es verdad. Es decir, está bien ser ambicioso, pero sí es verdad que primero, cronológicamente, ya el Ministerio estaba trabajando en este anteproyecto desde antes del... Tenemos, afortunadamente, perdona Carlos, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado en principio en vigor, ¿no? Pues eso ya nos da un cierto marco. Lo que pasa es que la seguridad jurídica al nivel que requiere esta transformación profunda de la economía española y europea requieren algo más que un plan, ¿no? Requieren absolutamente. Si yo lo que voy es lo que yo echaba en falta, ¿sabes? Primero, vamos a ver, estás repitiendo mucho y lo haces bien porque creo que es de las cuestiones más básicas que todavía no hemos conseguido y esperemos que esta vez se consiga con esta ley, que es ese marco estable. Sí. Que lo dice la propia exposición de motivos del proyecto. Esperemos que todo... Luego tenemos que hablar de ver cómo se provee este marco estable, ¿eh? Ahora sí. Los de gobierno y tal, que es un tema que a mí me preocupa especialmente. Pero te iba a decir que yo creo, hombre, sí que espero que esas 550 páginas de enmiendas que se han publicado ayer al final se traduzcan en un texto legal que realmente tenga, si no total, un enorme consenso de las Cortes Generales, ¿no? Pero bueno, y volviendo, tampoco vayamos mucho, de nuevo, yo creo que está bien. Pero mira, si me permites, en esto último que estabas diciendo, Carlos, el tema del consenso. Mira, yo tuve una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica hace muy poco tiempo y cerré mi intervención precisamente con la necesidad de consenso. Hay que desterrar esto de que el cambio climático, el medio ambiente, es un tema de tal o cual parte del espectro político. Esto no puede depender de que el gobierno A o el gobierno B de tal partido o de tal otro esté en el poder para que estas políticas, estas estrategias se activen o se desactiven. Lo que no nos podemos permitir es sacar adelante ahora este marco jurídico y que dentro de 3 o 4 años aparezca un gobierno distinto, con un partido distinto detrás y nos lo cambie o lo... Esto no lo podemos permitir. Por eso el consenso es una de las piezas claves de todo lo que estamos diciendo, porque, ojo, es que nos jugamos el futuro de España. Estoy a lo mejor, probablemente resulta un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. Esta oportunidad que tenemos con los fondos de recuperación y de resiliencia, con la transformación de nuestra economía, es
como se dice en inglés, one shot. Tenemos una única oportunidad y si no, desde mi punto de vista, pienso, no sé qué pensarás tú, que si no somos capaces de aprovechar esta oportunidad de orientar las inversiones convenientemente y de transformar nuestra economía, nos enfrentamos a una crisis larga en España y quién sabe si... No, yo diría dos cosas, ya también un poco si quieres por cerrar este primer capítulo, que yo creo que es muy importante de poner en contexto esto, de decir, o sea, de nuevo, el consenso es imprescindible sin ninguna duda. En ese sentido, si hay algo bueno, lo digo con muchísimo temor y respeto, ¿no? Si hay algo bueno que puede tener esta situación tan desgraciada que tenemos ahora mismo del COVID, ¿no? Que es tan tremendo y que, bueno, prácticamente no tiene nada bueno, pero una de las poquísimas cosas que puede tener buenas es forzarnos a realmente buscar ese consenso, a cambiar ciertas prácticas que a lo mejor se han venido dando de manera más frecuente de lo que fuera necesario en el pasado y realmente decir, oye, vamos a intentar algo, como tú bien dices, que nos asegure que de aquí a un futuro previsible, razonable, tanto desde el punto de vista del interés público como del interés privado de las empresas y de los inversores, hombre, que nos dé tranquilidad, no quiero decir años, pero que sean muchos. ¿Vale? Pero fíjate, Carlos, esto, tú y yo que tenemos ya una cierta edad, siendo como somos muy jóvenes todavía, sabes perfectamente, y por experiencia sabemos, que las crisis son también grandes oportunidades y que si afrontamos las crisis con inteligencia, salimos, si aprovechamos las oportunidades, podemos salir mucho mejor de lo que entramos. Absolutamente. Oye, pasando entonces ya un momento a... porque ya hemos pasado sin darnos cuenta, pero bueno, está bien, ¿no? De un poco lo que es el contexto a uno de las características del proyecto, que es su ambición, su intención de determinar un marco estable. Y yo creo que eso se dice expresamente en el proyecto y eso es lo que debe ser. También, y a ver si tú quieres concretar algo, yo creo que eso puede, lo que voy a decir ahora puede verse como un punto débil, pero también como un punto fuerte del proyecto, ¿no? Estoy hablando un poco de la generalidad con que se expresan muchos aspectos relevantes del proyecto. Yo creo que eso, por un lado, no es bueno, pues porque sería bueno desde el principio, ¿verdad? Dar a lo mejor ciertas directrices más concretas. Creo que tiene de bueno el que puede ser más flexible, por un lado, y en ese sentido más flexible, más duradero en el tiempo, volvemos a la idea de la estabilidad, y también, hombre, que es una ley tan ambiciosa, ¿no? Pues trata el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tú has hecho referencia, algún otro instrumento que ahora, si quieres mencionarlo tú, pero que eso ya va a venir luego a poner más a pie de tierra, ¿no? De manera más concreta, eso que se prevé en la ley, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Pues a lo mejor, ¿qué ideas destacarías tú generales, ¿no? de referencias, tipo PENIEC, que ya hemos mencionado? ¿Algún otro mencionarías tú que sea realmente destacable? A ver, o sea, entrando un poco en harina, lo que dices, así como una visión muy general, pues sí, la ley, por supuesto, puede pecar a veces de muy generalista, otras veces de excesivo detalle desde mi punto de vista para tratarse de un proyecto de ley. Correcto. Lo que, si recuerdas, estuvimos haciendo un trabajo intenso, Carlos, aquí en FIDE al hilo del anteproyecto de ley. Afortunadamente, la mayor parte de las cosas que proponíamos fueron introducidas en el texto que se ha llevado al final de las Cortes Generales y eso pues está muy bien, esa parte. La ley no es perfecta, sigue siendo mejorable y tiene aspectos que a mí me gustaría cambiar, luego mencionaremos alguno de ellos. Pero mira, lo que yo sí tengo claro es que mejorable es todo, nada es perfecto. Lo que es absolutamente necesaria. Esta ley es absolutamente necesaria. Correcto. Dicho esto, es verdad, como tú bien dices, que la ley hace la función, como debe ser, de un paraguas de instrumentos y de herramientas que son los que realmente aterrizan las cuestiones al día a día y los que son capaces de transformar la economía española. Y uno de ellos, para mí el más importante, o uno de los más importantes, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el que nos va a dar ese modelo energético de largo plazo que nos va a permitir atraer las inversiones. Correcto. Pero tenemos mucho el foco puesto en esta parte, energía y clima, pero nos falta centrarnos también en otros aspectos que yo creo que son críticos, que van a ser críticos. Primero, esta ley sirve de paraguas también para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
fíjate, los planes de adaptación siempre los hemos vinculado mucho al poder público, a planes de estados. Pues yo creo que estos planes tienen que aterrizarse en el sector privado también. De hecho, nosotros tuvimos desde Ferrovial la fortuna de trabajar con el Ministerio en 2 proyectos piloto para la transposición, digamos, de las guías y de las pautas que tiene el Plan Nacional de Adaptación a escala del Estado al sector privado y a la realidad de las empresas. Porque ahora estamos muy centrados en la mitigación del cambio climático, en la reducción de emisiones, pero tenemos que empezar a centrarnos y a dirigir inversiones también a la adaptación. Que lo que ya viene va a venir de todas maneras, eso ya lo sabemos. Entonces, aquí los planes de adaptación aplicados al sector privado son críticos. Luego hay otra parte que también cubre esta ley, que es la estrategia de transición justa. Crítica también. Porque, claro, al final, en este proceso de transformación económica, pues sonaría un poco de consultor barato decir, todos ganamos, esto va a ser una maravilla, todos vamos a estar contentísimos después. Hombre, nosotros pensamos que el balance, cuando se vayan implementando las medidas y tal, siempre va a ser positivo, tanto en términos económicos como de generación de empleo. Pero no perdamos de vista que por el camino, a corto plazo, hay sectores que pierden actividad económica, pierden empleo, y hay sectores que hasta que arrancan y terminan de ponerse en marcha, vamos a encontrar ahí un gap en el que vamos a tener pérdida de empleo en muchos sectores. A estos trabajadores hay que darles salidas y a las comarcas en las que se producen esos déficits hay que darles futuro. Y eso es lo que hace la estrategia de transición justa. Entonces, fíjate, esas 3 partes del paraguas, digamos, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Plan de Adaptación, estrategia de transición justa, para mí son críticas como herramientas más allá de lo que se pone en la ley. Es la forma de que las generalidades de la ley se aterricen y se conviertan en cambios verdaderamente potentes y de futuro y sostenibles de nuestra economía. Correcto. Y si quieres, antes de pasar a algún aspecto crítico, que yo creo que estoy de acuerdo contigo en que hay aspectos mejorables, o sea, primero estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de la necesidad de esta ley, que es necesaria, y lo que creo que también hemos dicho ya alguna vez, también en FIDE, ¿no? Es decir, solamente el hecho de que ya estemos hablando de esto, se esté planteando, por supuesto, en las Cortes Generales, ya solo eso es positivísimo, ¿vale? Y las 3 patas estas que tú has dicho, yo creo que sin duda son las más importantes. Creo que también tiene alguna otra, no vamos a ir mucho al detalle porque no es la ahora, ¿no? Pero alguna otra cuestión importante, como era lo de los indicadores. Una cuestión en la que yo, por lo menos, siempre en general en medio ambiente, y ahora ya concretando esto de cambio climático y transición energética, el tema de la educación me parece que es básico y simplemente, de nuevo, por la educación y la formación incluida, al final tú vas a necesitar transformar puestos de trabajo existentes con otras características, otras capacidades, y eso requiere un proceso de formación profesional muy profundo. Si quieres ahora ya vamos un poco, no mucho más, porque además estamos ya, no sé, consumiendo ya mucho tiempo, pero vamos por lo que valga, ¿no? Que supongo que cada uno queremos aportar nuestro granito de arena realista, desde luego, realista y casi más, además de realista, yo también incluso diría posibilista, sobre algún aspecto mejorable, ¿no? Por supuesto, igual que nos hemos centrado en las cuestiones básicas positivas, centrarnos en cuestiones básicas mejorables, ¿no? A mí una cuestión quizás... Pero siempre con sentido constructivo. No, eso, absolutamente. Absolutamente. Pero a mí una de las cuestiones como jurista, ¿no? Jurista y abogado que se preocupa mucho no solamente de que intentar que las cosas se hagan bien, sino que luego sean aplicables, ¿no? Que sean prácticas. Siempre me fijo mucho, por supuesto, en el artículo 1, que suele ser el objeto de la ley, el 2 o el 3, que suelen ser los principios. En este caso también la ley tiene principios. Sí, y creo que, de nuevo, esto también lo hemos hablado en FIDE, yo echaba de menos por lo menos dos principios, ¿no? A ver qué te parecen a ti. El de análisis de ciclo de vida y el de neutralidad tecnológica, que parece, o al menos así lo interpreto yo, que en el proyecto se toman en consideración, ¿no? Es decir, yo creo que se han tenido en cuenta a la hora de redactar los artículos, y espero que se hayan tenido en cuenta a la hora de redactar los artículos,
pero sin embargo no los he visto explicitados en el artículo de principios generales. Y, hombre, y digo yo que no estaría mal, ¿no? La verdad. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, tampoco te voy a preguntar, porque eso, si quieres lo dices tú, por supuesto, pero si crees que sobra alguno, que eso quizás no, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo en que pueden faltar estos dos, matizados, no matizados? ¿Falta algún tercero que se te ocurra? A ver, o sea, tú claro, juegas con ventaja porque tú eres un ilustre jurista y tú sabes que por mi formación académica yo soy nada más un vulgar leguleyo, ¿eh? Bueno. Pero mira, sí, he hecho en falta especialmente la mención al ciclo de vida, ¿eh? Porque ya sabemos, esto es algo que tenemos muy plantado en el sector privado, que los impactos realmente deben recorrer todo el ciclo de vida, de la cuna a la cuna, como llamamos en estas técnicas, estas herramientas, para tener verdadera visibilidad de cuál es el impacto real de un determinado producto o servicio sobre el medio ambiente. En el caso de las emisiones, particularmente importante, ¿no? Y además te quitas de ahí muchos debates que a mí me parecen muchas veces poco informados, como por ejemplo el debate de si las baterías de los coches eléctricos al final impactan más que un coche de combustión durante su vida útil y tal. Si estos análisis están ahí aterrizados, te quitas muchos debates fútiles desde mi punto de vista, que además no siempre están bien informados. Fíjate, respecto del otro concepto, el de neutralidad tecnológica, yo insisto, como vulgar leguleyo, quiero decir, viéndolo desde un punto de vista más, si quieres, técnico, por un lado creo que es necesario como un principio general, pero por otro lado me da cierto miedo a veces, y voy a explicar por qué. Yo creo que la neutralidad tecnológica en el sentido estricto puede ser un principio inspirador con una limitación desde mi punto de vista. Esa limitación es que se mantengan siempre los objetivos y la velocidad a la que necesitamos llegar a esos objetivos. Esto es un tema característico del sector energético, por ejemplo, de la transición por ejemplo, de sectores como la movilidad, de unos combustibles a otros. Se habla mucho de energías de transición. Debe haber energías de transición. Y en ese sentido, el principio de neutralidad tecnológica puede ser un principio inspirador. Pero ojo, no podemos quitarnos de la cabeza que al final nosotros tenemos que cumplir unos objetivos y que esos objetivos se deben cumplir en un tiempo determinado. Yeah. Y que si aplicamos el principio de neutralidad tecnológica sin tener en cuenta estos criterios, nos podemos encontrar en que hacemos inversiones en activos que realmente después no van a tener valor. Es lo que se llama en inglés stranded assets, es decir, activos en los que tú inviertes pensando que vas a tener ahí una eternidad de transición entre unas energías y otras y demás, y luego las cosas van mucho más rápido de lo que tú piensas, no te permiten llegar a los objetivos en tiempo y encima has invertido en algo que luego ya no tiene valor, ¿no? Entonces, ojo con el principio de neutralidad tecnológica, a favor de él con estos matices que estoy diciendo. Objetivos y tiempo en el que hay que alcanzar esos objetivos. Sí, o sea, sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo porque, o sea, lo de los objetivos va de suyo, pero creo que el marco temporal también, porque obviamente, primero porque todo lo humano tiene un marco temporal, pero además me recuerda, no tiene mucho que ver, pero sí me recuerda, porque en el fondo es un mismo concepto, hablando de la autorización ambiental integrada y el control y prevención integrados de la contaminación, cuando se habla de las mejores técnicas disponibles, ¿no? Es decir, que las mejores técnicas disponibles no es la que existe en un laboratorio, un señor ahí con el pelo revuelto y con gafas. Que son viables. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, creo que en el fondo es exactamente lo mismo, tienes toda la razón. Luego hay alguna otra cosa. A mí, por ejemplo, yo sí he echado en falta, pues y me ha extrañado no verlo, sinceramente, algo más concreto o directamente pues fuera una referencia genérica sobre ya no hablo de los principios, ahora quizá hablo de conceptos que deberían estar en el proyecto, ¿no? Y que no los he visto bien. El tema de la economía circular, que hay ahí por ahí un informe que, bueno, yo en principio supongo que está bien fundamentado, que liga la descarbonización con una adecuada política de economía circular, y en cambio en esta ley, pues, ya digo, a mí eso me ha sorprendido no verlo. Se menciona algo el tema de suelos, pero muy poco, el tema de residuos tampoco. Sí, en particular el tema de economía circular sí es verdad que podríamos... Lo que sucede es que, como sabes, el gobierno ha
está elaborando ahora, está trabajando en una estrategia, se llama España Circular 2030, que es la estrategia de economía circular. Cuando miras la estrategia de economía circular de España para los próximos años, verdaderamente sí que está encajada en lo que estamos hablando aquí. Entonces, Claro, otra cosa es que puede haber una mención más explícita dentro de la ley. Pero es que hablando de que esto es una ley claro, paraguas, debería, claro, o sea, para que fuera realmente, volvemos un poco a lo mismo de antes. Una referencia más explícita fuera necesaria. Verdaderamente, lo que llamamos estrategias de economía circular son instrumentos muy potentes para descarbonizar la economía, para reducir la intensidad de carbono de los procesos industriales. Y si el proceso de economía circular, que como sabéis lo que hace es que transforma lo que en otro momento hubieran sido residuos en materias primas que vuelven a utilizarse en el ciclo productivo, pasando de una economía que podríamos llamar lineal a una economía en donde los extremos se tocan, es una economía que utiliza la biomímesis, ¿no?, como principio inspirador, es decir, es lo que realmente hace la naturaleza. La naturaleza procesa sus residuos, los reutiliza, etc. Pues en este contexto, si tú ligas la eficiencia en la elaboración de los productos, la reutilización y el reciclaje, lo sumas a la provisión de energía a través de fuentes renovables, pues tienes una herramienta potentísima para acelerar el proceso de descarbonización de la economía. Totalmente. Entonces, yo sí creo que una referencia un poco más explícita y no tan de pasada sí que se podría haber hecho eso. Y luego también, y ahora tú dirás sí, que seguro que sí, porque tú también te la conoces bien y seguro que le has echado algo en falta. También, y esto quizás de nuevo algo muy jurídico, yo pensando en intentar evitar cuando toque aplicar la norma, ¿no? Yo creo que aquí la norma, y eso probablemente es porque los que han preparado la norma puede ser que saben tanto de esto, que han dado por presupuestos que se conocen, se presupone que se conocen, ciertas expresiones, ciertas palabras, que de nuevo cuando toque aplicarlas en la práctica, yo creo que va a ser muy importante el decir, oye, que no quepa duda, pues eso, lo que son las emisiones cero, las emisiones de CO2, digo, las neutrales, eso de, ¿cómo llaman?, las autopistas del mar, es decir, toda una serie de conceptos que son bastante importantes para aplicarlos. Hombre, por ejemplo, los conceptos de neutralidad de carbono y emisiones netas cero, pues son procesos que son conceptos que incluso a los que somos expertos muchas veces nos llevan a equívocos, ¿no? Entonces sí, estoy absolutamente... Menos mal que esos son temas que yo creo que son fácilmente corregibles en el texto final de la ley, ¿no? Es decir, estamos hablando de los capítulos iniciales donde se habla de las definiciones y conceptos, ¿no? Correcto. Y luego echas en falta algo así realmente importante, más... Entrando más en profundidad, quizás, y estando de acuerdo con que lo que tú has mencionado, sobre todo entre lo que se refiere a los principios inspiradores, es desde el punto de vista también de mucha profundidad y crítico. Pero una cosa que sí demandábamos desde una parte del sector privado y que creo que hubiera sido una buena oportunidad tasarlo en esta ley, con este proyecto de ley, es la necesidad de una actualización y de una reforma profunda del esquema fiscal. Una reforma profunda aplicando el principio quien contamina paga y, digamos, quien descontamina desgrava, ¿no? Yo ya sé que esto es complejo y desde luego no es el sitio esta ley para introducir estas reformas, ni muchísimo menos, evidentemente. Pero sí un principio, incluso, pues como se hace en otras leyes y hemos visto muy habitualmente en las disposiciones adicionales, mandatos para profundizar en esa reforma. Esto es un déficit muy importante de nuestro sistema fiscal, que además no solo lo reconocemos internamente, sino que externamente diversos organismos, desde la OCDE a la Comisión Europea, nos reclaman que demos más visibilidad a eso que se llaman los impuestos verdes. Nosotros, en el sector privado, no somos tan partidarios de añadir impuestos verdes o no verdes. Somos más partidarios de una reforma profunda, ¿no? De manera que, por ejemplo, alguien que va a reformar su vivienda con criterios de eficiencia energética para reducir emisiones y reducir los consumos energéticos, pues primero tenga un tipo de IVA reducido, por supuesto un IBI reducido y a lo mejor, quién sabe, ¿por qué no un IRPF, algo que pueda desgravar en el IRPF, por ejemplo? Esta conectividad entre los distintos ámbitos del marco fiscal español
es necesaria si tú de verdad quieres dinamizar la economía, atraer inversiones y demás, ¿no? Impuestos de actividades económicas. O sea, es que hay tantos puntos que habría que atacar que van mucho más allá de los impuestos verdes, de la tasa, de las tasas turísticas, los impuestos a los combustibles, que también probablemente son necesarios. Sí. Hombre, eso si me apuras, todo eso entra dentro del concepto genérico de tributación, ¿no? Tributación ambiental, que simplemente por complementar alguna idea que me ha surgido según estabas hablando, que básicamente yo diría dos cosas. Totalmente de acuerdo contigo en que no se trata de añadir más, sino de reformar, porque eso ahí, y eso daría para otra conversación, habría que ver hasta qué punto lo que hoy se dice que es tributación verde es verde de verdad, o solo tiene de verde el nombre. Sí. Y luego aprovecho solamente un inciso, tampoco quiero volver a lo que hemos hablado antes, pero has mencionado lo de quien contamina paga y creo que todo esto tiene que o debería también servir además no solamente para ponerlas, como tú bien dices, no se trata de regular aquí la tributación ambiental, pero sí por lo menos poner las bases para esa tributación ambiental a través de todos los instrumentos, pero ya de paso aclarar si es posible, que también eso es muy ambicioso, si es posible, aclarar de una vez qué significa eso de quien contamina paga, porque me parece que eso también cada uno podemos entender alguna cosa un poquito distinta. De eso hemos tenido muchos, en nuestra experiencia, muchos casos, evidentemente. Mira, estaba pensando que otra cosa que he hecho también en falta, así de profundidad, digamos, y volviendo también al principio, que hemos hecho una mención a la estabilidad del marco. Y sabes que esto fue objeto de debate en el grupo en el que estuvimos haciendo, recordarás, Carlos, los comentarios al anteproyecto de ley en FIDE. La gran preocupación de cómo mantener este esquema jurídico, este esquema legal estable, el tiempo suficiente como para que se produzca la transformación económica que necesitamos, para dar certidumbre a los inversores y al capital privado, para dar certidumbre a proyectos de larga duración, que, por ejemplo, muy típicos en el contexto de las infraestructuras energéticas. Yo creo que esta figura que se apunta en la ley, que es este comité de seguimiento o asesor de la ley, que es un comité básicamente técnico, ¿no?, el que se plantea. Veremos cómo se desarrolla reglamentariamente, porque habrá que desarrollarlo reglamentariamente, ¿no? Particularmente qué funciones van a tener, pero yo, fíjate, siendo, como has dicho tú antes, muy ambicioso, echo en falta una figura que podría parecerse más a una autoridad independiente, ¿no? Una figura que trasciende los distintos gobiernos y las distintas legislaturas y que hace, a través del sistema de indicadores que tú has mencionado hace un ratito también, un seguimiento aséptico, independiente del comportamiento y de las distintas iniciativas de los gobiernos y del sector privado para mantener la hoja de ruta que nos tiene que llevar a la descarbonización de la economía en las próximas décadas. Es decir, un esquema algo parecido a lo que hace la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el ámbito de la transición energética y la descarbonización de la economía. Esto sería un instrumento básicamente económico, de tutela económica, que nos permitiría asegurarnos que, imagínate, los presupuestos del Estado, las grandes estrategias de distintos ministerios, los planes de infraestructuras, vayan o no alineados con nuestra hoja de ruta de descarbonización. Alguien desde fuera tiene que decir, mire usted, este plan de infraestructuras no tiene sentido en el contexto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o de los objetivos que tenemos comprometidos con la Comisión Europea. Sí, Eso lo he hecho, y lo que pasa es que no sé, a mí cuando debatíamos esto, si te acuerdas, decían, oye, es que a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos. Una autoridad independiente es un organismo muy sofisticado, que requiere recursos. Sigo pensando que se nos queda un poco corto esta comisión de seguimiento que se establece en la ley. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo no puedo estar más de acuerdo contigo por dos razones. Una, porque creo que el contenido de esta ley lo merece. Volvemos repitiendo lo que ya hemos dicho antes. Es importantísimo, es un momento histórico y como se liga, como has dicho, con la estabilidad en el contenido de esta ley, que al final no olvidemos, como corresponde a una ley, establece bases, que luego se tiene que desarrollar muchísimo, pero va a afectar a nuestro tejido industrial, a nuestra economía, a gran parte de nuestra sociedad. Vamos, yo creo que lo merece sin ninguna duda. Dicho eso, segunda idea también, yo creo que hombre, va en la línea de, tampoco quiero darle a este tipo de autoridades más importancia a la que tiene, que es muchísima. Con eso quiero decir, tampoco es plan de crear una autoridad para cada cosa que se nos ocurra. Esto lo merece
pero abunda en un cambio, digamos, de ver las cosas en nuestra sociedad española, que a lo mejor es más habitual este tipo de autoridades en sociedades anglosajonas, pero yo creo que no es malo, para lo que es importante, tener esta figura, porque realmente añade una visión técnica en el sentido de no política, ¿no? Que yo creo que es muy buena para darle el enfoque adecuado a cuestiones tan importantes como esta. Así que yo no sé, como yo creo que nos van a echar de la conversación ya en breve, Carlos, porque sí. llevamos aquí un buen rato dándole al pico. Y ya tú y yo ya nos conocemos de hace muchísimos años y ya sabemos que como nos enredemos, no podemos... No, ya está bien, ya está bien, ya está bien. No, aparte, te digo una cosa, yo creo que hemos visto muy bien lo que es el contexto, aspectos buenos que tiene, algún aspecto mejorable que tiene. Yo creo que para la finalidad de la conversación, más que de sobra. Y como siempre, además, es un placer hablar contigo. Yo lo que quería compartir contigo un poco para terminar la conversación es como principal conclusión, es volver un poco al principio, lo que hemos dicho al principio, muy al principio de esta conversación, es el consenso. Correcto. El consenso que dota de estabilidad a este marco jurídico. Sí, señor. Es el momento, además, Carlos, para precisamente pedir el consenso, porque es ahora cuando tenemos esas 550 páginas de enmiendas en el Congreso y es ahora cuando se van a debatir y es ahora cuando hay que llegar verdaderamente a un consenso político amplio, de amplio espectro, que nos permita ya respirar tranquilos y al sector privado hacer nuestros planes de inversión en el futuro. Absolutamente. Entonces, si terminamos diciendo pónganse de acuerdo por el bien de todos, que esta es una única oportunidad, que no la vamos a poder repetir y es el momento de ponerse de acuerdo. Sí, señor. Sí, señor. No puedo estar más de acuerdo contigo, dicho sea. Valentín, oye, pues un placer como siempre. Además, compañero de la Universidad de Comillas. Esto nunca sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Ahí estamos. Ahí estamos. Un placer. Fuerte. Cuidaos. Hasta luego.